En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, abrazos espirituales a la distancia, hermanos católicos y no católicos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, les proteja, les escuche la súplica que cada uno de ustedes dirige a Él, pidiéndolo por cada necesidad que tienen. Vaya el saludo, Rosita, para quienes nos siguen. Un cordial saludo, queridos hermanos, a todos ustedes quienes nos siguen a través de este canal Semillitas del Torito. Pero quiero saludar en especial a nuestra hermanita Rosa Chance, quien cada día pide oraciones por ella, por su hija y por toda su familia. Estaremos en oración, querida hermana. Y saludo por todas aquellas también y vamos a orar por todas aquellas que cada día nos piden para llevarla en nuestras mentes, en nuestro corazón, pidiendo a Dios por ellos cada día la conversión, la recuperación de su salud y deseándole que estén bien día a día. Y espero que todos estén prestos para recibir la enseñanza del día de hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 4 y versículo 24 al 30. Así es, y mi José Toro, dicen unos por ahí, el hijo del otro, el hijo, me dicen el hijo. Sí, está aprendiendo del papá, del padre Luis Toro. Bueno, una alegría, un gozo. Aprender de ese embajador de Cristo es un gozo. Ustedes también están invitados a aprender. Bendito sea Dios. ¿Que le van a dar palo? Sí, van a dar palo. Hoy, el pasaje bíblico, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo desea uno que en su comunidad, los miembros de la comunidad, los que se dicen ser católicos, escucharan la palabra de Dios y no fijaran en quién la transmite, sino que fijen que es palabra de Dios con capítulos y versículos? Estamos llevando una escuela de Biblia en nuestra comunidad. Invitamos a todo el mundo para que vaya y asista y aprenda. Y son contados, tristemente. Son contados los que se quieren preparar, sí. Pero son muchos los que se han dejado arrastrar por los protestantes. ¡Qué dolor! ¡Qué tristeza! Pues bien, amados hermanos, vamos a degustar este pasaje bíblico. Porque el Señor viene a decir, vino un profeta, algunos no le quisieron aceptar la palabra de Dios, pero sí hubo una persona, en este caso una viuda, que aceptó la palabra de Dios. Vino otro que escuchó al otro profeta y no era del pueblo de Dios. Eran extranjeros que no creían en Dios. ¿Y qué hicieron? Escucharon de Dios y creyeron. ¿Y cuántos nosotros que decimos ser católicos y nos cuesta creer en la palabra de Dios? Muchos. Bueno, hoy es el mensaje para esas personas, para nosotros. Creer, pero seriamente. Sí, creer seriamente en la palabra de Dios. Porque hay muchos que solamente llevan el título cristiano.
¿Pero creen en la palabra de Dios? No. Mentirosos los llama la Biblia a esas personas. Vamos a entrar entonces a estudiar el Evangelio. Vamos, Rosita, escuchemos. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. ¿Escucharon? Ningún profeta es recibido bien en su patria. ¿Por qué? Vamos a escuchar el versículo 14. Vamos al versículo 14, Rosa. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Jesús volvió, retomando, estamos en Lucas 4, pero retomando San Lucas capítulo 1, ustedes ya saben que fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para que tuviera las tentaciones. ¿Sí? Escuche, después de haber regresado de las tentaciones, de los 40 días, la cuaresma que estamos viviendo, ¿qué hizo el Señor? Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Fortalecido con el poder del Espíritu. Compartíamos la enseñanza pasada del Espíritu. Fortalecido. Volvió. Dale. Y su fama corrió por toda aquella región. Se extendió la fama de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Enseñaba en la sinagoga de los judíos. Ah, porque enseñaba y con autoridad. Sí. En las sinagogas de judíos. ¿Para qué? Para que el que la aceptara, creyera, fuera salvo. Para el que no, bueno, no había problema. Pero regresa el Señor, siga. Y todos lo alababan. Y todos lo alababan. Versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Otra vez. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Llegó a su pueblito. Como iniciaba el 24, Rosa, ¿nadie es profeta? Ningún profeta es bien recibido en su patria. Ningún profeta. Él regresó a su pueblito, donde, ¿qué? Donde había crecido. Fortalecido sale a predicar, a llevar el evangelio, la buena noticia, el trabajo de evangelizador, a curar enfermos, a expulsar demonios, pero llega a su pueblo, bien fortalecido con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, llevar la buena noticia a los pobres, a los humildes de corazón, a los sencillos, porque esos son los que creen. Porque muchos por la soberbia, por la arrogancia, por el poder, por el dinero, no quieren creer en la palabra de Dios. Entonces, se cumple. El Señor estaba predicando esto, está anunciando eso. Y los del pueblo, papá. ¿A este qué le pasó? Versículo 24. Y Jesús añadió: Ningún profeta es bien recibido a su patria. Claro, viene a anunciarle también a ese pueblo donde él había crecido la buena noticia para que crean en la palabra de Dios. Y entonces viene pone dos ejemplos, dos comparaciones. ¿Para qué? Para traernos a nosotros a la reflexión. Que nos invita a nosotros a creer en la palabra de Dios. El ministro, el enviado de Dios que la esté anunciando, debemos creerle siempre y cuando esté en las Sagradas Escrituras. Que hizo nuestro Señor Jesucristo, desenrolló el rollo de las Sagradas Escrituras y empezó a proclamar. Pero viene a darnos una lección. Viene a darnos una lección.
Que muchos de nosotros escuchamos la palabra de Dios y no queremos creer. No queremos creer en el Señor. No queremos poner en práctica su palabra. Esa que me dice, no al robo, no al asesinato, no a las malas palabras, no a los celos, no a las relaciones sexuales prohibidas, no a la avaricia, no a la envidia, no a la pereza. La palabra de Dios nos invita a eso y nosotros no queremos obedecerle. No a los actos impuros, no a la soberbia, no al orgullo, no al aprovecharse de los demás por tener dinero, por tener poder. ¿Qué es? No creerle a la palabra de Dios. No creerle a la palabra de Dios. Entonces el Señor viene a llamarnos a la reflexión con estas dos comparaciones. Escuchémoslas. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías. Muchas viudas en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Habían muchas viudas y había que atenderlas, por supuesto. Pero ¿qué pasó? Escuchemos. Cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y un gran hambre asoló a todo el país, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. ¿Escucharon? Elías, el profeta, no fue enviado a esas viudas del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién? Vamos a ver, escuchemos. Sino a una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. Ah, una extranjera que no conocía de Dios. Y ustedes pueden compartir Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Se darán cuenta. Busquemos un momentico ahí, Rosa, tenemos el tiempo, no me lo pierda. Ustedes lo leen desde el 1, nosotros lo vamos a tomar desde el 9. Primera de Reyes, capítulo, ¿qué le dije? Versículo, se me fue el capítulo ya. Capítulo 17, versículo, vamos a leerlo del 9. Primera de Reyes, para que ustedes se den cuenta de que esa viuda, y la compartimos no hace mucho ese pasaje. Versículo 9, ustedes lo leen desde el 1, ¿sí? Vamos a leer el 9. Levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. Está enviando al profeta, Yahvé envía al profeta a esa ciudad extranjera, que no creían en Dios, no conocían de Dios. Manda ya, ¿por qué? Porque tantas viudas que había en este pueblo de Israel que no fueron enviados allá. ¿Por qué? Porque no querían aceptar la palabra de Dios. Entonces, oye, vete allá a esa ciudad extranjera. Ellos también están invitados a la conversión. Ellos también están invitados a que crean la palabra. Vamos a ver si esa extranjera acepta o no acepta, obedece o no obedece el mensaje, la palabra de este profeta. Siga. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Ajá, y sucedió que ella tenía a su hijo. Recuerda que la viuda era protegida bien fuera, en este caso por su hijo, Alía. Pero habían viudas que eran viudas, no tenían ni siquiera hijos. Ella sí tenía a su hijo. Entonces sucede que la ración de pan es poca. Pero el profeta le dice: oye, vamos a compartirlo. Prepárame para mí y no le faltará nunca nada. Escuchemos el versículo 16, ustedes lo siguen leyendo. La harina del tiesto no se acabó. Lea el 14. Porque esto dice Yahvé. Le está diciendo el profeta, esto dice Yahvé. ¿Lo crees o no lo crees? Hoy el Señor nos dice a nosotros: conviértate, crean en el Evangelio, cambia de vida. ¿Lo estamos creyendo? Por eso la lección de que aquellos extranjeros, aquellos que no han conocido la palabra de Dios, pero llega el momento en que se les anuncia y se les predica, creen
se convierten de su mal camino, aceptan la palabra de Dios, la palabra que tiene poder de salvación. Entonces el profeta le dice, otra vez Rosa. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará, el aceite del cántaro no se terminará, hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. Otra vez. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. El profeta Elías escuchó que era palabra de Dios que decía haga esto y haga esto. Y ella fue, creyó. Oye, pensar de que esa ración que tenía se le iba a acabar en el momento que comieran ellos y morirían. Entonces le dice el profeta, no, así no va a ser, confía en el Señor. Y ahorita ve el resultado. Pero ella dijo, sí, creo. Nadie me ha hablado, pero creo. Ah, gran lección. Y nosotros, el Señor nos habla todos los días por diferentes ministros, por diferentes embajadores, por diferentes enviados a través de las redes sociales, en nuestra comunidad, con la palabra de Dios. Y nosotros no queremos obedecer, no queremos creer. Cuidado. Por eso dice un pasaje que ahorita vamos a compartir de San Lucas. San Lucas no, de San Mateo. En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas se le han adelantado. Claro, tremenda lección. Ella creyó y hizo. Escuche. Y durante mucho tiempo tuvieron que comer, ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó, y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Ay, maravilloso. Según la palabra de Yahvé que había dicho por el profeta Elías. Y seguimos con el Evangelio. Pero luego viene también a decirnos de otro extranjero. Vamos a escucharlo. También había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Ahora, con otro profeta. ¿El primero era? ¿Serecta? No, el profeta. Ah, el profeta Elías. Elías. Ahora con este profeta. Eliseo. Y así el Señor envía sus embajadores, pues. Sus enviados. ¿Para qué? Para que ustedes y nosotros creamos. Pero qué difícil es creer y poner en práctica la palabra de Dios, ¿no? Difícil, cuesta, ¿no? Había en el pueblo de Israel también muchos leprosos. Símbolo de la lepra, símbolo del pecado. Había muchos leprosos. Pero ¿qué pasaba con los leprosos? No querían creer tampoco en la palabra de Dios. Del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios. No querían. ¿Qué sucedió? Se le envió a Elías. El profeta Eliseo. Eliseo son parecidos. Elías y Eliseo. Lo envió a este extranjero. ¿Para qué? Para limpiarle la lepra. Pero, ¿qué pasaría? ¿Obedeció o no obedeció? Claro que sí. Y es la lectura del día de hoy, la primera lectura. Primera de Reyes 5. ¿Primera? A ver si es Primera de Reyes. 5:18. A ver, un momentico. O es la segunda ya. No. Búsqueme un momentico. Primera de Reyes 5:8. Lo envía. No quería obedecer. Ustedes lo repasan en casa. No quería obedecer porque él, quería que se le atendiera de lo mejor, que tantos ríos hermosos y maravillosos, mejores que el Jordán, habían para limpiarse. Sí, Primera de Reyes, dice. 5. ¿Cada 5:8? O Segunda de Reyes, a ver, 5, Segunda de Rocha. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Entonces, sí, obedecía, sí. Obedeció a lo último. ¿Por qué? Porque su mensajero les dijo, mi padre, mi amo. ¿Por qué no obedece a algo tan sencillo? Escuchemos. Segunda de Reyes. Eliseo, el hombre de Dios. Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Profeta en Israel. Eliseo. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo en la puerta de la casa de Eliseo.
Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, y tu carne será como antes y quedarás sano. Vamos a ver si creyó o no creyó. Se hizo el duro. Vamos a ver. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé, su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Anna y el Parpar mejores que todos los de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio media vuelta para irse. Quería irse. Yo bañame en el Jordán, no. Pero, escuchemos. Pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho? ¿Eh? Si te hubiese pedido algo difícil, no lo hubiese hecho. El Señor nos pide a nosotros es que creamos en su palabra. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no cambiamos? Naamán entra en razón y escuche. ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Tal como le había dicho el hombre de Dios. ¿Y qué sucedió? Y después de eso su carne se volvió como la carne de un niñito. Estaba sano. ¿Se curó o no se curó? Sí. ¿Por qué? Porque obedeció, no quería. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? Vamos al Evangelio. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer? Nos hacemos los duros. A veces abusamos de esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos pasar el tiempo. Dejamos pasar el tiempo. A mí me da mucha alegría por ahí un hermanito que tenía 62 años, que estaba siguiendo la palabra de Dios y cada día se animaba. ¡Oh, qué bendición! No mirar atrás, el tiempo que se perdió en seguir al Señor, ese momento de ver de ahora en adelante, pero sí acercarnos al Señor, obedecer su palabra, a través de los profetas, a través de los apóstoles, de sus enviados. Obedecer cuando nos dice: oye, vaya al sacerdote. En este tiempo de Cuaresma, ve al sacerdote, dice San Pablo. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Es como si Dios mismo estuviera hablando por medio de nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Eso nos invita el Señor en este tiempo. ¿Y nosotros por qué nos hacemos los duros? ¿Por qué queremos abusar de esa generosidad, de esa misericordia que el Señor tiene para con nosotros? Oye, en este tiempo de Cuaresma, aprovechémoslo para eso. Podemos ser como Naamán, que no, si no me lo ponen más fácil o un poquitico más difícil, no lo hago. ¿Qué le estaba mandando? A que se metiera 7 veces al río. Vaya, no quería. Pero después reflexionó y fue. ¿Y se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo? Sí. Ahora, ¿no se va a cumplir lo que nos deja nuestro Señor Jesucristo? Para que el que crea y se bautice se salvará. ¿No se va a cumplir? Claro que sí. ¿Cuál es la obra del Señor? Dice San Juan 6:28, léalo un momentico. ¿Cuál es la obra del Señor? Uno la vemos muy fácil, otro la vemos muy difícil. Así estaba Naamán 6:28. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la obra para trabajar en la obra? A ver. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es el trabajo? Mande para yo obedecer. Jesús respondió: la obra de Dios es esta: creer en aquel que Dios ha enviado. Creer en su palabra. Difícil, ¿verdad? Como Naamán. Difícil. Pero si no nos proponemos, amado hermano, hacer una conversión,
a cambiar lo que tengamos que cambiar, oye, difícilmente podemos alcanzar la salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, el carcelero no había conocido de Dios. ¿Cuál es la pregunta que hace el carcelero a Pablo y a Silas? Hechos 16, 30. A ver el 30. ¿Qué dice el 30? El trabajo que hay que hacer. ¿Quieres encontrar la salvación? Sí. ¿Qué debo hacer? Después lo sacó fuera y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, Escuche, ¿qué debo hacer para salvarme? ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ten fe, crea firmemente en la palabra de Dios, en la que tiene poder de salvación. Santiago 1:21, lo leen ustedes en la casa. Tiene poder de salvación. ¿Y qué? ¿Por qué estamos dejando pasar tanto? El Señor viene a decirnos entonces, ¿oh, acaso no había más viudas en este pueblo de Israel? ¿O acaso no había más leprosos? Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Estaban en ese tiempo como estamos en el tiempo de hoy. Sí, lo dice San Lucas, escuchemos, San Lucas capítulo 7, versículo 31. Los hombres de entonces, de ese entonces, y en el de hoy, escuchen cómo están. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Los hombres de hoy, los del presente, ¿con quién lo compararemos? Dice el Señor. Son como niños sentados en la plaza. Lo vamos a comparar como esos niños sentados en la plaza. Prestemos atención, amado hermano, para que nosotros no seamos como esos niños sentados en la plaza. Que hoy abundan muchos hombres, pero como niños sentados en la plaza. Uy, tremendo, ¿no? Porque es que se le habla de la palabra de Dios, se le predica, se le anuncia, se le dice, nada, nada, nada. Nada. Como niños sentados en la plaza. ¿Y qué significa eso? Escuchemos. Que se quejan unos de otros. Por un lado, que se quejan unos de otros. ¿Y qué más? Les tocamos la flauta y no bailaron. Nada. Se le anuncia y nada. Se le anuncia el evangelio, nada. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Se les dice, hay que cambiar. El tiempo está cerca. Estos tiempos son muy malos. ¿Y qué? Nada. Nada. Como niños sentados en la plaza. ¿Cómo es? ¿Niños sentados en la plaza? Que se quejan unos de otros. Que se quejan más quejones. Nos volvimos eso, quejones. Pero de la palabra de Dios no queremos saber nada. Triste, ¿no? Siga. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino. Vino el siervo de Dios a anunciar, a proclamar esa voz que clama en el desierto, conviértanse. A mí me gusta ese pasaje bíblico. ¿Sí? Marcos 1, vamos a tocarlo. Marcos 1:15, ustedes yo sé que ya se lo saben de memoria. Esa voz que clama en el desierto, vino Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista? Para ver por qué nos compara como niños en la plaza. Que no hacemos sino sacar excusas, no hay tiempo, esto y lo otro, unos y otros. ¿Sí? Escuchen Marcos 1:15. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, convertirnos y creer en la palabra de Dios. Siga, ¿dónde íbamos? En San Lucas. Vino Juan. Pero del 7. Sí, ¿dónde íbamos? Ahorita va a decir, vino Juan, otra vez, vino Juan. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino. Y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre. ¿Qué dijeron? Está endemoniado. ¿Pero le creyeron a la palabra que Juan proclamaba? No. Ahora viene Jesús, escuche. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Y dicen,
Es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Ah, pero ¿le creyeron la palabra de Dios? Tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan duros de corazón? Mateo 21, y lo compartimos ayer, antier, no recuerdo ya. Mateo 21:31. Tremenda lección. Ustedes lo leen de atrás para que se den cuenta la comparación que hace con el hijo, los dos hijos, que a uno que mande le dice ya voy y no fue, y al otro que dijo que no iba y sí fue. Y la conclusión a lo cual nosotros debemos estar, pero eso sí, atentos. Dale, Rosa. Ahora bien, ¿cuál de los dos hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron, el primero. Entonces Jesús le dijo, en verdad se lo digo. En verdad se lo digo, fuera de toda duda. ¿Para qué? Para que la creamos lo que el Señor nos dice. En el camino al reino de los cielos, los publicanos y las prostitutas andan mejor que ustedes. Uy, y no sabemos el por qué. La Biblia nos va a decir el por qué. Para que ustedes y nosotros cambiemos, creámosle a la palabra de Dios. ¿Por qué se nos han adelantado esos publicanos y esas prostitutas en el camino al reino de los cielos? ¿Por qué? Escuchemos. Porque Juan vino a abrirles el camino derecho y ustedes no le creyeron. ¡Oh! El reino de Dios está cerca. Cambien y crean el Evangelio. No le creímos. Ustedes, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ellos sí creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Tremenda lección. Tremenda reflexión. ¿Cómo concluye el Evangelio entonces? San Lucas, ¿dónde íbamos? El 4:28 íbamos por ahí, más o menos. Finalizado Namán. También habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se molestaron, ¿por qué? Porque les dijo la verdad. Claro, ustedes lo leen, de donde estamos, el 14 en adelante, se dan de cuenta que toma el rollo de las Sagradas Escrituras y dice, hoy se cumple esta profecía porque vengo a proclamarle la buena noticia, a decirle la verdad. Y ellos no aceptaron la verdad. ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira es Satanás. Y muchos se han dejado llevar por ese engañador, por ese divisor, destructor, que va dividiendo muchas familias. Y muchos, me da igual, qué triste. Qué triste. ¿Cuántas familias se han dividido? ¿Por qué? Porque no han creído en la palabra de Dios. No han aceptado el mensaje. El Señor nos dice, conviértanse. Pero, ¿qué sucede cuando se predica, cuando se le dice la verdad otra vez, Rosa? Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se indignan. El maestro predicando y se molestaron. ¿Querían creer? No. ¿Por qué? Porque era verdad. No quisieron aceptar el evangelio. Entonces vaya al profeta, al pueblo extranjero, vaya al otro extranjero. Allá sí iban a creer y efectivamente creyeron. Se indignaron tanto que escuche lo que iban a hacer. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Con ganas de matarlo. No mataron porque no había llegado la hora. No era la hora. Pero llegaba la hora. Lo mataron. ¿Qué hicieron? Lo sacaron. Sálgase de aquí que no lo queremos. ¿Por qué?
porque no creemos en la palabra de Dios. Usted y yo, amado hermano, estamos invitados a creerle, ojalá sea así, y a no tropezar con esa piedra que es la palabra de Dios. Creamos firmemente, hagámonos ese examen de conciencia para ver qué debo mejorar este tiempo de Cuaresma. Estamos en tiempo de preparación. Yo alabo y bendigo a Dios por quienes están prestos, apuntando en sus libreticas. Les felicito, les animo a que no desmayen. Los que siguen a través de la Santa Biblia, los que la están resaltando para estudiarla, para meditarla, para que los que no se conforman solamente con verla, sino que luego la toman, la retoman, la releen, la estudian, la comparten. Oh, seguro que Dios obrará en esa persona, en esa familia. Sí, porque estamos necesitados de quienes sean testigos de la palabra de Dios. Estamos muy necesitados. Y nosotros, se nos olvida que fuimos bautizados, que fuimos confirmados y que tenemos el Espíritu Santo para ser testigos de la palabra. Y no queremos. ¿Por qué? Pues porque las ocupaciones, mire, es que tengo tanto trabajo. No me queda tiempo. Realmente yo quisiera, pero es que no me queda tiempo. Ojalá, amados hermanos, que podamos reflexionar al momento y no esperar a qué. A que nos llegue ya el tiempo de morir y ahí sí ahora que no hay tiempo. Para tirar la marcha atrás y decir, no, yo ahora sí quiero. No. Aprovechemos este momento. Recuerda, la obra de Dios, trabajar en la obra de Dios es creerle a la palabra de Dios. Creerle. Y le dejo de tarea. San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 71. Tarea, creerla. Vamos a ver si se animan a creer en la palabra de Dios. Crean, pero eso sí, no la lean por leerla. Léanla, estudienla, analícenla, medítenla día y noche. Juan 6, 51. Pero ustedes tómenlo desde el 47. En verdad les digo, el que cree tendrá vida eterna. El que cree. Ustedes y yo estamos invitados a eso, a creer. Amado hermano, Rosita, terminamos, ¿sí? Sí, terminamos. No, yo quiero invitarlos a que a partir de hoy empiecen a creer y a trabajar para la obra de Dios. Que empecemos a trabajar para la obra de Dios, porque la obra de Dios es esta, creer en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en el enviado de nuestro Dios Todopoderoso. Es empezar a creer. Hermano, no dejemos para tarde. Ayer la lectura del Evangelio hablaba de los frutos que buscaba nuestro Señor en esa higuera. Pues estas higueras somos nosotros aquí en este mundo, donde Él nos pide que haya conversión, que haya cambio, que haya arrepentimiento, especialmente en este tiempo de Cuaresma, para recibir esa Semana Santa, una vida como Dios quiere, como Él quiere que le agrademos en oración. Pues empecemos a trabajar en la viña del Señor, a trabajar en la obra de Dios, que es creer en nuestro Señor Jesucristo y poner en práctica su palabra. Es tiempo, hermanos. No espere que nuestro Señor Jesucristo nos diga, corta esa higuera, porque no ha dado fruto. No esperemos eso. Y Dios nos da muchas oportunidades en la vida. Aprovechemos esta oportunidad, aprovechémosla, porque el tiempo es corto. Hoy estoy vivos ustedes y yo. No sabemos mañana. Entonces, esta oportunidad nos la regala Dios día a día. Aprovechémosla, querido hermano. Dos citas para finalizar. Eclesiástico capítulo 5, versículo 7. Reflexionando sobre lo que acaba de decir Rosa. El Señor nos invita a usted y a mí. Eclesiástico capítulo 5, versículo 7. Para que no lo dejemos para tarde. Un momento de actuar para agradarle al Señor. No tardes en volver al Señor. No lo postergues cada día más. No sea que llegue el día de ajuste de cuentas. Se encenderá de repente la cólera del Señor y tú
perecerás. No lo posterguemos. No lo posterguemos. Y finalizamos. Números, capítulo 6, versículo 24, 26. Para ustedes, para nosotros. Números, capítulo 6, versículo 24 al 26. Con esta nos despedimos. Amados hermanos, que Dios les bendiga siempre y les acompañe. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Amén. Que el Señor derrame su santa bendición sobre nosotros y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.